Ahora lo vamos a saludar a Mauricio Causi. Nosotros, si quiere él, le vamos a decir Cacho Causi. Él es docente de Economía de la UNRAF, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y, como se define, bostero peronista e hincha de Riquelme. En alguna de esas cosas podemos coincidir. Cacho Causi, ¿cómo estás? Buena mañana y gracias por Hola, atendernos. hola Turco, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Está muy bien así, Cacho, como me conocen mayormente. Bueno, y te llamábamos, Cacho, porque, bueno, vos sos docente en economía y la verdad que a veces la Sí. economía necesita de un docente para que la explique. No terminamos de salir de una zozobra o aparece un vértigo y ya se va y viene otro. Ayer Sí. el ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy, en su condición de diputado, presenta un proyecto de ley para que a partir de enero del 26 tengamos otra moneda, el Argentum. Bueno, ¿qué primero nos podés decir de esto? Mirá, Turco, mi primera opinión es que no es una propuesta relevante frente al contexto económico que tiene hoy la Argentina. Nuestro país es un país que en términos económicos presenta a la inflación como un fenómeno recurrente a lo largo de su historia. Es un país muy particular dentro del globo terráqueo en este sentido. Hemos sufrido y sufrimos los argentinos mucho este flagelo. La realidad es que cuando uno eh, presenta el tema inflacionario en un curso introductorio de economía, lo primero que tiene que hacer es plantearle que la inflación es la regla, no es la excepción, porque es muy difícil, prácticamente imposible que la tasa de inflación dé cero, ¿sí? Todos los países tienen inflación. Lo que ocurre es que lo relevante es analizarla, en primer lugar, en términos de cuál es el nivel de inflación y, en segundo lugar, cuál es el contexto en el que se da ese proceso inflacionario. La inflación como fenómeno tiene una característica de ley económica. Las leyes económicas se cumplen en general, no se cumplen siempre, la economía no es una ciencia exacta. Y una de esas leyes es que es un proceso que afecta en general, insisto en esto, mucho más a lo que menos tienen, mucho más a la clase asalariada. Hemos tenido procesos inflacionarios en la Argentina donde ese efecto no era tan regresivo. Yo recuerdo los años del 2003, 2004 en adelante, hasta el inicio del gobierno de Macri, estamos hablando de unos 10, 12 años, donde si bien tuvimos tasas de inflación moderadas, cuando vos tenés una paritaria donde los salarios acompañan e incluso a veces mostraban índices de actualización por encima de la tasa de inflación, este impacto regresivo no se da. Entonces, este es un ejemplo de la importancia de contextualizar el proceso inflacionario, ¿no? Porque acá lo relevante es cómo impacta en el poder adquisitivo de la gente. Si yo tengo una tasa de inflación del 20% anual, pero tengo paritarias que ajustan al 25%, lo que tengo al fin de cada año es un incremento en el poder adquisitivo del asalariado, ¿no? Pero sí debemos decir que en general las paritarias, como toman lo que ocurrió con los precios en el pasado, es como que los salarios tienden a correr siempre por detrás de la inflación y ahí donde se da el efecto regresivo. Mucho más aún si los ajustes salariales no alcanzan ni siquiera a cubrir la tasa de inflación. La otra cuestión es que así como definimos la inflación, podemos definirla en términos de un correlato con la pérdida del valor, la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y es en ese marco donde, creo yo, se presenta este proyecto que, insisto, a mí me parece que no apunta
a solucionar un problema hoy en la Argentina. O sea, cambiás el nombre de la moneda, le quitas los ceros que quiera, pero el proceso inflacionario, si no hay una cuestión dada de la macroeconomía, no se altera por esto, ni para abajo ni para arriba. Exactamente, exactamente. Este es un proyecto que apunta a una cuestión estética, porque en realidad en la percepción de la sociedad, bajar de 1.000 pesos claro. a una urgentum, como lo está planteando, tiene en la gente, ¿sí? Causa en la gente una sensación de baja de precios, pero que no es real, pero que no es en absoluto real. Y hoy no tenemos un nivel de complejidad. La Argentina tuvo a lo largo de su historia 5 monedas, ¿no? Cuando teníamos el peso ley 18.888, que fue la segunda moneda, la primera había sido el peso moneda nacional, que fue la que más vida tuvo, llegamos a tener billetes de 1 millón de pesos de moneda nacional. Ahí sí se necesitaba, por una cuestión práctica, operativa, un mejoramiento y una quita de ceros. No es esta la situación que tiene la Argentina hoy. Tenemos problemas muchísimos más graves, con el aditamento adicional de que, insisto, no es una cuestión estética para generar sensación en la sociedad de logros concretos en un proceso como el que estamos viviendo en el último tiempo, y esto vendría a profundizarlo. Además, hay un elemento significativo, Turco, que es el nombre de la moneda que se le quiere dar, Argentum, ¿sí? Ahí podríamos charlar un rato largo sobre las implicancias y sobre el mensaje subliminal que nos están queriendo dar. Yo creo que la Argentina está en condiciones de seguir manteniendo el peso, que ha sido una moneda que ya tiene más de 30 años en la Argentina. El peso es una moneda que acompañó el inicio del proceso de convertibilidad y que sí está afectado por el proceso inflacionario, fundamentalmente de los últimos tiempos, pero que, insisto en esto, no merece todavía la complejidad que implica un cambio de moneda, más allá de que se lo prevea con tiempo y demás. Yo creo que es una cuestión, es un fuego artificial y no mucho más que eso. Y con respecto a cambios anteriores que vos mencionabas, sí. ¿Qué implicó? Vamos a hablar de lo que se habla poco. Por ejemplo, ¿qué implicó, haciendo un poco de memoria, para la clase trabajadora la llegada del austral? Que también se le quitaron ceros al peso anterior, que creo que era la ley 18.188, como vos decías, y aparece el austral. Por ejemplo, para tomar ese caso, ¿qué implicó en el bolsillo de la clase trabajadora? Hay una pequeña corrección. Al peso 18.888 lo reemplazó el peso argentino. Ah, el argentino, ahí va, bien. Duró un par de años y luego también con una cuestión digamos, cuando se lanza el plan austral, era un cambio estructural importante en la Argentina, que incluyó el cambio del signo, de la denominación del signo monetario, y también una quita de ceros, porque la quita de ceros que había hecho el peso argentino no había sido lo suficientemente importante, dado el proceso inflacionario previo y el deterioro que había tenido el peso ley, ¿no? Para el trabajador no significa absolutamente nada en este contexto, Turco, porque lo único que hacemos es modificar la cantidad de ceros en la cual valoramos las cosas. El dinero, la moneda, es un bien particular, ¿no? Es un bien que cumple con funciones que la gran mayoría de los bienes no cumple. Sirve como unidad de cuenta, sirve como medio de pago y sirve como reserva de valor, y podríamos agregar la unidad de pago futuro. Cuando vos haces un contrato a plazo, lo fijás en una determinada moneda. Los procesos inflacionarios deterioran la calidad de ese bien a punto tal de que en algún momento es necesario cambiarlo. Pero
Lo que afecta a los trabajadores, vuelvo al inicio de la charla, no es el cambio de denominación, la quita de ceros o no. Lo que afecta es cómo el proceso inflacionario se relaciona con el proceso de acomodamiento de salarios. Yo puedo tener una economía con tasas de inflación del 20-25%, esas son tasas de inflación moderadas, pero si esa inflación se da en un contexto de fuerte crecimiento económico y con paritarias, ¿sí?, que permiten acomodar los salarios a esa variación, ahí el impacto sobre los trabajadores de la inflación no es tan problemático como lo es ahora. Nosotros podemos tener una economía con una inflación del 8%, pero con paritaria cero, y ahí cada año los trabajadores pierden un 10% de su poder adquisitivo. Entonces, es muy importante mencionar esto. La inflación como fenómeno, podríamos estar hablando un programa de las causas de la inflación en la Argentina, en principio siempre es regresivo, pero podemos cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores aún en un contexto inflacionario. Si nosotros recibimos, como por ejemplo ocurrió con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, Sí. que implicó aumento de costos y eso genera aumento de precios, pero si la estructura de nuestro sistema económico permite un acomodamiento de los salarios que equiparen ese incremento de precios, ahí la inflación deja de ser un problema. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿ustedes qué prefieren? Una economía con una tasa de inflación del 10, del 15%, con paritarias que acompañen y con una tasa de desempleo baja, ¿sí? O una economía que esté desinflacionándose, es decir, que esté bajando las tasas de inflación, pero que esté incrementando las tasas de desempleo. ¿Qué prefieren? ¿La paz de los cementerios o la complejidad de una economía que crece, donde la torta se agranda, pero que tiene algunos ruidos en términos de precio? Y la respuesta es clara, ¿sí? Porque acá, insisto, acá lo relevante es qué pasa con el poder adquisitivo de nuestros salarios. Recién escuchaba, hoy a la mañana, en un programa de radio de un periodista amigo en Esperanza, un empresario supermercadista que realzaba las bondades del actual modelo económico porque, por ejemplo, los sueldos pasaron de $400 a $600. Claro, pero Digo, ¿qué te compras? Es el tema con eso. Pero, primero, ¿quién lo tiene? Uh-huh. Porque la realidad es que si vos tenés tasas de desempleo que van aumentando, si vos tenés salarios que no acompañan el proceso inflacionario, vos mantuviste el dólar fijo y los precios siguieron aumentando, tuviste inflación en dólares. Entonces, ese salario de $600 hoy puede adquirir menos que aquel salario de $400. Y eso es lo relevante. Lo que el salario puede adquirir, el poder adquisitivo, independientemente de las denominaciones que se le quieran dar a la moneda. Y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina es que, más allá del proceso de desinflación, significa que las tasas de inflación van bajando, la realidad es que el poder adquisitivo sigue deteriorándose más allá de las sensaciones que podamos tener, ¿sí? Clarísimo. En esto hay que ser muy claro y hay que hacer un trabajo de militancia, digamos, en el sentido, en este caso, docente de la palabra, digamos. Mauricio Causi, te agradecemos este contacto, Cacho Causi, con nuestro programa Con la Mañana es de 10 y nos queda como síntesis humo para la tribuna lo de López Murphy. Humo para la tribuna, absolutamente, y no mirar todas las otras cosas que están pasando, que son mucho más graves, ¿no? Hubiese sido mucho mejor que López Murphy trabaje y plantee, por ejemplo, alguna propuesta de cómo podemos en este contexto cuidar más a nuestras pymes, cómo podemos tener
paritarias, por ejemplo. No sé qué estará pensando López Murphy de lo que ocurre con la universidad pública. La universidad pública que quizás, Turco, uno de los activos más importantes que los argentinos hemos podido construir en poco más de 100 años de historia. ¿Qué piensa López Murphy en ese sentido? ¿Qué va a hacer con la ley de financiamiento universitario que se planteó? ¿La va a acompañar? Eso afecta realmente a los argentinos hoy. Piensa que el hijo del basurero siga siendo basurero, ¿eh? Así, como dijo aquel. Habría que preguntarle, pero si uno se remite a las decisiones que tomó cuando fue ministro de Economía, y no hay mucho espacio para ser optimista, ¿no? No ha demostrado preocuparse mucho por los que menos tienen. Abrazo grande. Abrazo, gracias por el llamado y buena jornada para todos y todas. Bien, hemos charlado con Mauricio Causi. Cacho Causi es docente en economía de la UNRAF, de la Universidad de Rafaela, y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y bueno, a propósito de este revuelo mediático y en redes sociales que se generó a partir del proyecto que presentó Ricardo López Murphy para cambiar la denominación de la moneda argentina, para llamarla Argentum desde enero del año que viene y para quitarle algunos ceros y para que un billete de 1.000 pesos equivalga a un Argentum y que bla, bla, bla.